Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Vamos a hablar ahora de lo que un podcast puede hacer por tu empresa, ¿vale? Y de hecho vamos a dar aquí paso ya a Jorge primero, que va a ser el que lidere esto. Ahora damos paso al equipo. Hola. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué Jorge. pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? La primera vez que veo en mi vida donde las estrellas de cartel van antes que los teloneros, ¿eh? Increíble. Bueno. Joder. Aquí lo interesante es compartir cositas, distintos puntos de vista, porque nos han preguntado por el chat cosas que vais a contar en vuestras dos charlas. O sea que si te parece, Jorge, dejamos que te presentes tú. Paul y yo ya nos vamos y damos paso a tu equipo. Preséntate tú, presenta a tu equipo. Paul, desaparecemos tú y yo, ¿verdad? Ya dejamos. Sí. Mira, vamos a dar entrada a Sara y a Javi. Chicos, buenas. Welcome. Hola. Y todo esto para vosotros, a petarlo, como siempre. Okay, vamos con ello, venga. vamos con ello. Vamos al lío. Ahorita. Bueno, ahora nos presentamos. Empiezo por mis compañeros. Sara Velasco se dedica a hacer SEO en Marketing Paradise, que es nuestra agencia digital. Colabora muchísimo en Paradisers, que es el podcast que tenemos. Y nos ayuda mucho, es como el tercer corazón de esta empresa. Javi Molero, por ahí le veis también, es uno de los dos fundadores de Marketing Paradise, el segundo corazón de la empresa y, por supuesto, también Paradiser en nuestro podcast. Y yo, que soy Jorge García, que soy el otro fundador de la agencia. Los tres montamos Paradisers, que es el podcast de nuestra agencia. Nosotros tenemos una agencia digital en España que decidió hacer un podcast hace ya casi 2 años. Y entonces la idea es que en este ratito charlemos sobre qué significa tener un podcast para una empresa. Antes han hablado ya Joan y compañía de qué les estaba dando. Puedes tener un podcast para monetizar el podcast directamente, de decir, oye, voy a montar un podcast y voy a montar un negocio desde el podcast. Nuestra experiencia ha sido utilizar el podcast como canal de marketing. Es decir, que en realidad no iba a ser un canal de marketing, la verdad. Desde el día 1. O sea, nosotros dijimos, bueno, ahora contamos un poco cómo fue la historia, porque creo que es como el antiejemplo de cómo se prepara esto de lanzar un podcast y tal, y a la vez en algunas cosas un ejemplo, ¿no? Pero en realidad nosotros utilizamos el podcast como una herramienta más dentro de la empresa para un montón de cosas que os queremos contar y vamos a ir un poco charlando sobre qué nos ha dado y al final creo que Joan y compañía ya han dado como el primer paso. Queremos hacer la continuación para que cualquiera que esté pensando o que dude entre sacar un podcast, Joan lo terminaba muy bien diciendo que lo saques ya y déjate de líos, pues yo creo que después de hoy, después de escuchar hoy todo el maratón, mañana toca montar un podcast al que le falta. Y entonces queremos contar un poco desde la parte de la empresa, desde las marcas, marca personal o marca empresarial, qué te puede dar un podcast. Y vamos a ello, ¿no, chicos? ¿Estáis listos o no? Venga, estamos más que preparados y quiero, antes de que nos metamos ya en harina, quiero recalcar un poco lo que se comentaba, bueno, pues en el anterior, los anteriores participantes en el día del podcast, en este maratón, que sobre todo la parte de monetizar es importante, claro, pero que no sea el primer objetivo principal, porque si tú no haces esto con pasión y no te gusta, los resultados van a tardar en llegar de por sí, porque al final vas a transmitir que no tienes esa pasión por hacer podcast y, claro, no vas a llegar a monetizar. Por lo tanto, al final esto es un trabajo que es de largo recorrido, que da sus frutos con el tiempo y, por lo tanto, si te falta esa pasión desde el principio, pues se te hará largo y al final pasará como mucha gente que al principio empieza a escribir un blog pensando que lo va a monetizar enseguida y no. Un blog tarda muchísimo tiempo en poder dar resultados. Y con esto pues pasa un poco lo mismo. Lo más importante es que lo hagas porque te gusta, sin duda. Y que además, si vas a crear una empresa y vas a vender un producto o un servicio, yo diría que no necesitas tener la empresa antes de tener el podcast. O sea, tú puedes lanzar el podcast, empezar a construir la audiencia y cuando ya llegue el momento de monetizarla, puedes empezar a monetizarla luego con los productos o los servicios. Pero, como luego vamos a ver, el podcast no es el formato perfecto para los que tengan prisas. O sea, todos los ansias vivas de la vida, los clásicos de, oye, pero si yo te voy a dar ahora 1 euro, mañana ¿cuánto me va a devolver? Para eso no es este el formato.
tiene muchas cosas buenas, pero la inmediatez en cuanto al retorno, y seguro que muchos compis de los que pasen hoy durante el día no es una de ellas, ni mucho menos. Entonces, igual te interesa, si tienes la intención de vender servicios en 6 meses, empezar el podcast hoy, empezar a construir una audiencia, empezar a posicionarte como una referencia de lo que luego vayas a vender y ya cuando toque, pues ya sacar la caja, como digo yo, sacar el sombrero y que te den lo que mereces. Venga, Javi, vamos a hablar, si quieres, un poco de nuestra cruzada por convencer a la gente de que el podcast es un canal muy bueno para ellos. ¿Qué datos así básicos de los últimos que tenemos puede ayudarnos a meternos en este lío? Pues a ver, ahí lógicamente con el ruido que se está montando con todo el tema de los podcasts y la irrupción brutal que sobre todo ha sido el año de crecimiento en nuestro país, hay un montón de estudios alrededor que se están lanzando durante este año que vienen un poco a reforzar todo eso, ¿vale? Todo eso, todo ese impacto, todo ese crecimiento del podcast ya a nivel España, a nivel mundial, se consolida con datos como que, por ejemplo, hay un crecimiento del 65% en la publicidad en los podcasts. Como primer dato he querido meter porque, lógicamente, si se empiezan las marcas y las empresas a querer invertir y a meter publicidad en este canal, es por algo. Y es porque está creciendo, porque cada vez hay más consumidores, más gente que escucha, que se fideliza, que tiene sus podcasts preferidos y no se pierde ningún episodio, al igual que puede pasar como, por ejemplo, con una serie. Por lo tanto, este primer dato que hace que los inversores los publicitarios metan dinero aquí, ya es un indicador que te dice que esto tiene tirón y que esto va para arriba. ¿Vale? Así como primer dato importante. Sobre todo es jugoso porque es el que te dice, oye, aquí luego voy a sacar dinero o no voy a sacar dinero. Que está muy bien, ¿sabes? Claro, al final también las marcas, si despreciaran este formato, directamente no se lanzarían a invertir en él. Por lo tanto, hay muchísimos estudios ya, muchísimos indicadores que dicen que es un formato rentable, un formato en crecimiento y al igual que mucha gente se piensa en crear contenido y tener su propio podcast, las marcas ya están mirando dónde pueden invertir, por lo tanto que ven que este tipo de, de comunicación con sus posibles clientes es bastante efectivo. Por lo tanto, ese crecimiento tan brutal de un 65%, que no es nada despreciable, indica que el podcast es un formato que va en aumento, que va creciendo y que ha venido pues para quedarse. Esto de la monetización, además, va a ser algo que seguro que salga durante todo el día. Nos preguntaban antes por ahí la pregunta clásica de si nos ayuda a conseguir clientes. Luego lo contamos. Vamos a contar un poco qué retornos hemos tenido y lo que nos han significado a nivel de negocio. La respuesta corta, por si alguien tiene prisa, es que sí, que nos ha retornado en clientes. Pero bueno, ahora lo vemos. Que hay un par de datos más así, Javi, buenos para que la gente se conciencie de esto. Hay datos buenos y, por ejemplo, a nivel España podemos decir que durante este año se ha incrementado un 25% el público que consume podcast, ¿vale? También todos estos datos de este año, lógicamente, y creo que al podcast le ha favorecido dentro de todo lo malo que ha traído la pandemia y el coronavirus, pero hay que decir que a partir de abril, en pleno confinamiento, fue cuando más empezó a crecer el podcast en España y más empezó a consumir. Entonces, muchísima gente, provocado también por esto, por el confinamiento, empezó a engancharse, a buscar podcasts, a consumirlos, a eso, el estar en casa, al hacer multitarea, pues mientras estás cocinando, escucha un podcast, estás en el sofá, estás haciendo deporte en casa, escucha un podcast. Por lo tanto, es importante recalcar que la pandemia, en este caso, por lo menos en nuestro país y en otros como, por ejemplo, Italia y Francia, que he estado viendo estudios, se han incrementado mucho el consumo de podcast a raíz de los confinamientos. Y otra cosa importante que va relacionada con el consumo son las plataformas en las que se consumen. Y para que veáis que esto también está cambiando, esto es a nivel global, ¿vale? A nivel global, en 2019, la gente que escuchaba podcast lo hacía en un 23%, usaban Spotify y la plataforma de Apple la utilizaba un 77%. Por lo tanto, dominaba muchísimo la plataforma de Apple. En cambio, en 2020 se ha dado un poco la vuelta a la tortilla porque estamos viendo que Spotify ha metido muchísimos recursos y se ha dado cuenta que el podcast va a tener muchísimo tirón y, de hecho, todos los usuarios de Spotify que ahora mismo nos estáis viendo y escuchando,
veréis que ya de inicio y de serie en la propia portada de Spotify, aparte de recomendarte música, que era su principal negocio, ya te recomienda episodios, te recomienda programas que van contigo que puedas escuchar. Por lo tanto, están impulsando muchísimo que la gente escuche podcast desde la plataforma de Spotify. ¿Y esto qué ha provocado? Que haya subido hasta un 41% las personas que utilizan Spotify para escuchar podcast y un 59% que siguen prefiriendo a Apple. Por lo tanto, se está un poco equilibrando la balanza en este sentido. Así que no sé si la gente que nos está escuchando, nos está viendo por YouTube y demás, si puede dejarnos también ellos su propio, pues sus comentarios para saber un poco y testar qué plataformas utilizan ellos para escuchar podcast. En el nuestro hay una diferencia enorme entre plataformas. iVoox y Spotify creo que son como el 85% miré ayer, y solo el 15% nos escucha desde la plataforma de Apple. O sea que está, mira, justo nos preguntan sobre iVoox, que es una de las plataformas que está muy implantada en España. Creo, de hecho, que es nuestra plataforma, está un poco por delante de Spotify en plataforma de escuchas para nuestro podcast. Que, a ver, que luego cada uno será un mundo, ¿no? Pero desde aquí sí que es verdad que sacas un poco la primera conclusión porque luego vamos a ver cómo por la tarde tenemos otro sobre cómo marketeamos el podcast. Y ahí hacemos cosas diferentes en función de la plataforma en la que nos escuchen. O sea, que sí que puede ser relevante el tener claro por dónde te están escuchando para luego cuando intentes hacerle el marketing a tu podcast, ¿vale? Para que al final ese no me escucha nadie clásico que solemos tener al principio cuando lanzamos un podcast, poder arreglarlo. Así es. Totalmente recomendable iVoox a la gente que nos está preguntando por aquí. Al final, yo animaría a todos a que probaran las diferentes plataformas y ya por usabilidad o por comodidad con la que os sintáis más cómodos, pero bueno, al final el objetivo es que consumáis podcast, que escuchéis, que encontréis vuestros programas favoritos y que os sintáis a gusto, lógicamente, con las plataformas que utilicéis. Más datos así que os puedo contar importantes que he extraído a través de varios estudios. Por ejemplo, un dato que va a ser muy curioso y que a mucha gente creo que le va a sorprender. También está relacionado con el tema de la pandemia del coronavirus. Y es que a priori todo el mundo pensará que por tipo de formato, como es el podcast, tal, pues al final el móvil puede ser como el dispositivo más usado para consumirlo. Lo es. Pero ¿qué pasa? Que al final todo el tema de la pandemia y del coronavirus y tal ha hecho que pues al final por estar en casa y demás, pues haya subido muchísimo el consumo de podcast, un 58% usan desktop y un 28% la televisión como dispositivo para consumir. Por lo tanto, digamos que todos estos datos están un poco alterados por nuestra forma de vida ahora mismo, por todo el tema de la pandemia y demás, pero que al final la gente también al estar en casa, pues dependiendo de dónde quieran consumir el podcast, en qué momento les pille, muchos utilizan el propio ordenador y otros incluso la televisión, que es algo que a mí me ha sorprendido bastante, la verdad. Sí, yo como usuario utilizo la televisión porque meto el Spotify en la tele y entonces lo escucho desde la tele estando en casa, aprovechas los altavoces de la tele y tal, claro. Pero es verdad que es muy curioso, que al final hay mucho mobile seguro, pero claro, el mobile tiene sentido cuando estás fuera de casa. Cuando estás en la red, o cuando estás paseando al perro, cuando no te dejas ir de casa es complicado. Entonces el móvil pierde sentido y te vas al ordenador porque además hay mucho. Y luego veremos también el tema de YouTube para los podcasts. Hay mucha gente que está trabajando y está escuchando podcast mientras tanto. Que a mí me gustaría verles un día en acción porque o lo estás escuchando o lo estás trabajando, pero es complicado algunos podcasts seguirles el hilo y a la vez ir trabajando. Vale, sí, venga, hasta aquí los datos. Vamos a meternos un poco ya en historietas, en cosas que nos ha dado a nosotros el podcast y en cosas que le puede dar a cualquier marca personal o profesional, es decir, empresa, esto del podcast. Que el podcast es una tendencia en España, lo hemos visto ya con los datos. Sí, es verdad que en España hay un montón de oyentes, pero vamos a hablar un poco de la conexión. De qué feedback nos ha ido llegando a nosotros de la gente que nos ha escuchado y que nos escucha después de escucharnos. Es decir, cómo hemos conseguido conectar con gente que antes no nos conocía y los que nos conocían no nos conocían tanto, por explicarlo de alguna manera. Ese poder de conexión que nosotros percibimos en la gente que nos escribe y en la gente de redes sociales sobre todo, que nos comenta cosas y que nos da un extra
que otro formato de todos los que habíamos probado, y nosotros de verdad que hemos probado absolutamente todo. O sea, hemos probado hasta salir en revistas diciendo que cómo hemos tenido que salir en una revista para que nos conozcan, ese tipo de cosas. Lo hemos probado todo. Nada nos ha dado la conexión como la que nos da el podcast con la gente, ¿verdad? Verdad. Sí, porque además, a ver, es un formato que, pues eso, que permite que de alguna manera la gente te conozca, ¿no? Un poco más personalmente, porque al final, detrás de cualquier empresa, sea el tipo de negocio que sea, siempre hay personas, ¿no? Y es una forma de conectar más personalmente con la audiencia, oyendo voces reales de gente que está detrás, poniéndole voz a la gente, cara en el caso del vídeo también. Y pues eso ayuda mucho también pues para hacer esa conexión un poco más humana, ¿no? Más entre personas que no simplemente marca-empresa. Así es, yo creo que el formato podcast te da ese tipo de frescura, es tan dinámico y al final eres tú el que lo está haciendo y te están escuchando que prácticamente ya con reconocer tu voz, la gente que te escucha ya es que siente como que te conoce y como que te ha visto y como que ha hablado contigo, y muchas veces nos ha pasado eso en la agencia de posibles clientes o de gente que se interesa en nuestros servicios en la agencia, que al final cuando hablan con nosotros por teléfono dicen, joder, si es que es como si ya te conociera, porque es que te llevo escuchando no sé cuántos episodios, y al final se establece, antes de incluso hablar por primera vez con ellos, ya hay una conexión de confianza y como de relación, y todo eso ha venido gracias al podcast, porque al final, pues quieras que no, el que te estén escuchando, que sepan cómo hablas, tu voz hace que esa primera barrera de choque con una persona que no conoces se anule por completo y se quite y se elimine. Por lo tanto, en nuestro caso, yo solo puedo hablar de cosas buenas porque tanto a nivel interno para la agencia, todo lo que nos ha ofrecido, que lo podemos contar, pero también a nivel externo, todo lo que es esa relación de confianza con cliente también nos lo ha dado, y con las personas, porque como digo, pues se conocen tu voz y te escuchan. Entonces, esa confianza está ahí. En realidad, si lo comparas con otros canales de marketing o otros canales que puedes utilizar para la comunicación, el podcast se los come con patadas a todos en cuanto a conexión con la gente. Y incluso me mojo un poco y creo que se come hasta YouTube. Porque, si tú comparas el podcast a nivel de conexión con la gente, con un tweet, con un post del blog, con un email, se los gana a todos. Ahí sí que no habría casi debate. Igual estoy siendo muy radical en los comentarios que me corten las alas, pero incluso creo que la manera en la que tú consumes un vídeo de YouTube y de cómo está construido el formato vídeo respecto al audio, creo que es más potente el audio, porque creo que el audio consigue, o el podcast consigue algo que el vídeo no consigue, y es que tu marca pueda convertirse en un hábito para la gente, donde yo vaya a sacar al perro y ya tenga automatizado que cuando yo me voy a sacar al perro me pongo Paradises. Donde yo voy a coger el tren para irme a trabajar y ya tengo automatizado que toca podcast. Donde yo sé que todos los martes mi podcast favorito saca programa y ya sé que el martes toca escucharlo. Y esa conexión con el hábito diario de la gente no te la da tanto YouTube. Entonces, creo que ahí se lo come un poquito. Y estarán los youtubers, imagino, dando cosas y tal. No, pero es verdad, Jorge, yo creo que el éxito del formato podcast radica un poco en el momento de consumir el contenido, ¿no? Porque, por lo que tú decías, porque al final si coges el coche todos los días para ir a trabajar y escuchas a la misma persona, el mismo programa, hay un nivel de conexión que no lo consigues con un vídeo, porque no vas a ir viendo un vídeo mientras estás conduciendo, ¿no? Porque sería una locura también. Entonces, yo creo que radica sobre todo en eso, en el momento de consumir el formato podcast, que obviamente no es igual que en el vídeo. Claro, al final el vídeo también te requiere, pues ya puramente física, te requiere más sentido, porque tienes que estar mirando, escuchando, al final o estar viendo el vídeo o no lo estás viendo. En cambio, el podcast te permite pues estar haciendo otras tareas. Pues como decía Jorge, pues puedes estar mientras caminando, puedes estar trabajando, puedes estar conduciendo, paseando, haciendo deporte. O sea, no te implica que tus sentidos estén 100% mirando una pantalla. Entonces, por eso esa flexibilidad de formato está haciendo que tenga tanto sentido y tenga tanto éxito, porque permite compatibilizar con otras cosas que ya hacías.
Claro. Para mí esa es la gran ventaja de los podcasts respecto a cualquier otra cosa, que es que tu marca se puede meter en tu público mientras friega los platos, literalmente. O sea, y eso es algo que las marcas les volvería loco si se pusieran todas a hacer un podcast, las que no lo tienen y tal. Acompañar a la gente mientras friega los platos, el momento más íntimo, casero y desgraciadamente recurrente que tenemos en el día a día. Eso no te lo da ningún otro formato. O sea, no creo que haya mucho chalado poniéndose el portátil al lado mientras friega los platos para ver el vídeo de YouTube de lo que sea. Pero yo sí que soy un chalado que friega los platos escuchando un podcast. Entonces, esa intimidad que consigues desde la marca con el público solo te la da hoy en día un formato como el podcast. Y luego hay otra cosa, por ir avanzando también un poco, y es el tema de la competencia. Todo el que se dedica al marketing... como siempre solemos ser los primeros en todos, el podcast y el marketing ya sí que hay bastante competencia en el sector. Pero en cuanto tú te sales del sector marketero y 2 o 3 más que sí que puede que estén más avanzados, o sea, hay unas oportunidades en todos los sectores. Nosotros lo estamos viendo ahora que se nos empiezan a acercar marcas de, oye, quiero lo que tenéis vosotros para mí, etcétera. Y es que hay muchos sectores donde tienes muchísimas oportunidades de hacerte fuerte hoy. Y si hubieras hecho una estrategia fuerte en Facebook hace 10 años, ahora estarías recogiendo muchas cosas. Si hubieras empezado en SEO hace 10 años, ahora estarías recogiendo muchas cosas. Procuremos empezar en el podcast ahora y hacer caso al gran Joan diciendo empieza ya, para que dentro de 10 años ya estemos con el cesto para recoger las cosas. Sí. Claro, al final es como todo. Cuanto antes empieces y seas más pionero, pues tiene sus ventajas. Aparte, por la evolución que vas a llevar. Porque, como decía también Joan antes, no es lo mismo cómo te sale el primer programa que el programa 100, lógicamente. Por lo tanto, cuanto antes comiences, antes evolucionas también en cuanto a crecimiento personal, en cuanto a la evolución de la calidad de tu podcast. Pero luego, aparte, pues lo que te digo, porque al final te puedes anticipar a lo que viene siendo la competencia, porque ahora mismo hay muchísimo campo, no hay tanta gente interviniendo y, por lo tanto, puedes hacerte ya un nombre y hacerte una referencia dentro de tu nicho, que es una de las cosas que quería comentar antes, a la que digo lo del nicho, porque también es muy importante y siempre nos preguntan qué relación hay entre la inversión y el retorno. Al final, lógicamente, el podcast tienes que invertir, la verdad que no, tampoco tienes que invertir una burrada, hablo a nivel económico, sí que tienes que invertir a nivel recursos, a nivel tiempo, para que tengas un programa, lógicamente, decente, que esté currado y trabajado, que eso al final luzca. Y luego el retorno, pues puede ser muy alto. ¿Por qué? Porque al final el podcast, como comentaba, es un formato que es muy original, que te permite, que es muy versátil, te permite que un programa se parezca en absoluto a otro o al siguiente. Es un programa que es de nicho, que puede ser de nicho, porque al final un podcast, si lo atacas a un nicho en concreto, tienes a un público muy fiel que solamente le interesa tu temática. Y luego que es perpetuo, no es como los programas de radio que son efímeros. Pues un programa de radio pues lo pillas hoy en directo y ya no lo escuchas, pero el podcast se queda ahí en la plataforma. Por lo tanto, lo puedes escuchar una y otra vez, o alguien, tu programa número 3, lo pueden escuchar dentro de 2 años. Por lo tanto, todas las marcas que invierten en un programa, en patrocinar un programa, en una sección o lo que sea, esa publi está ahí. Y al final digamos que es un retorno que puedes ir consiguiendo en el tiempo. Y es algo que el formato podcast también te da. Al igual que es un activo importante para tu marca, porque hay también muchísimos estudios que dicen que, por ejemplo, hay uno en concreto que dice que 8 de cada 10 oyentes recuerdan haber escuchado publicidad cuando consumen audios online. Por lo tanto, que encima este tipo de formato genera buen recuerdo en el oyente. Así que al final son muchas las ventajas que te permiten pues decantar esa balanza en si te lo estás pensando y dices, ¿lo hago, no lo hago? Pues, al final, todos estos datos que vamos lanzando creo que van haciendo que la balanza se vaya poniendo del lado de, venga, no te lo pienses más. En eso de inversión-retorno que comentabas, va muy relacionado con lo que has dicho después de lo del activo para la marca. Y es que si tú consigues hacer programas que no dependan tanto de la actualidad, es decir, que tu programa, el que grabas hoy, tenga el mismo valor dentro de 1 año, de año y medio, de 2 años, durante todo ese tiempo
tú disfrutas de un activo para tu marca que puede seguir atrayendo nuevos usuarios sin ningún problema, que sigue teniendo validez, pero es que además, por aterrizarle un poco en cosas nuestras, a nosotros nos llegan potenciales clientes o nos llegan usuarios preguntando cosas y directamente les derivamos a programas. Es decir, un usuario que quiera saber más sobre un canal de marketing concreto que no está seguro de si empezar a trabajarlo o no trabajarlo, yo no tengo que llamarle y contarle por qué es interesante, qué cosas tiene buenas, qué cosas tiene malas, qué necesita, qué inversión tiene. Yo le mando los programas. Le digo, oye, si tú estás interesado en Instagram, toma, esto es un programa donde solo dedicamos a Instagram, a las estrategias que se pueden hacer y a qué cosas pueden dar buenas para tu marca. Listo. Y esos son activos que son muy buenos para una empresa y para una marca personal, para cualquier proyecto, porque tú lo grabas hoy, tienes una inversión de grabación que no es muy alta, que al final, Joan, que es el amo de todos los podcasters marketeros, empezó con los cascos del iPhone y ya está, y mirar dónde está hoy. El ejemplo de Joan vale para cualquiera. O sea, que no necesitas tampoco ni mucha habilidad técnica ni mucha habilidad de edición como para sacar un podcast bueno con un contenido. Si tu contenido es bueno, ya lo irás limando. Nosotros al final, y aprovecho y cuento un poco la historia, nuestro podcast nació porque yo un día me levanté y dije que quería hacer un podcast. Y fui a la oficina, me volví loco y dije, oye, que vamos a tener un podcast. Y como soy el jefe, nadie me llevó la contraria y a los 30 días teníamos un podcast y ya está. Y al principio tenía un formato y tenía unas secciones y tenía una idea X y ahora es algo un poco diferente que hemos ido cambiando a medida que crecía el podcast y que nosotros hemos ido optimizando. Pero en realidad no necesitas mucho para lanzar un podcast y empezar un poco a validar. O sea que al final yo entiendo que si alguien lo pilla un poco desde cero y nunca se ha metido aquí, dice, madre mía, ¿y cómo grabo? ¿Y cómo edito? ¿Y dónde se publica? Y no sé qué. En cuanto tú te quites esa barrera de entrada, que ahora mismo te parece el muro este que tenían arriba en el norte los de Juego de Tronos, pero que cuando ya te aproximas a él, vas a ver, es que me pongo hasta nervioso, vas a ver, es un bordillito, o sea que al final no es un muro tan alto. Vas a encontrarte cuando pasas eso que, joder, que tienes muchísimas oportunidades para conseguir tener un activo para tu marca que si lo comparas con otros canales te va a dar mucho más en el medio plazo. Sí, de hecho, yo creo que esa fue un poco también nuestra barrera, un poco en el momento en el que tú, Jorge, dijiste un día vamos a crear un podcast, que hubo un momento ahí de pánico general. Yo creo que era un poco por eso, ¿no? Era algo nuevo también para nosotros y era ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Sabes? Y por eso todos estábamos un poco de, joder, a ver cómo sale. Pero está claro que una vez superamos esa barrera, joder, ya llevamos tiempo con Paradisers y la verdad es que merece mucho la pena, incluyendo la inversión en tiempo, que es un poco lo que más dedicamos hoy en día. Joder, además que es un proyecto que a nivel interno también a todos no sé, lo llevamos todos con mucha ilusión, ¿no? Y también nos ha servido un poco para que a nivel interno nosotros que siempre nos dedicamos un poco, siempre trabajamos un poco más para otros clientes, ¿no? A nivel interno creo que también nos ha dado muchas cosas también a nivel equipo para nosotros. Es verdad que al principio había mucho tembleque, pero ahora todos lo disfrutan cuando toca los viernes grabar el podcast. Sí. Había miedo escénico al micro, Hay miedo. Ponerte ante el micro, bueno, pues hay gente que lo lleva un poco mejor y gente que lo lleva un poco peor, pero que, bueno, que al final también depende un poco del formato de tu programa. Pues si es un formato así fresco de conversación, pues al final no deja de ser de hablar con otras personas y punto, olvidarte que tienes un micrófono delante. Y como decía Sara, involucrar a todo el equipo de la agencia, pues hace que, aparte, al tocar diferentes temáticas relacionadas con nuestro sector, con marketing digital, también te hace un poco ponerte las pilas porque tienes que estar al día de lo que va saliendo, empaparte de la temática de ese programa que te toque grabar en concreto. Al final te haces un poco responsable y hace que haya muchísimo dinamismo también dentro de la agencia de cara a lo que viene siendo cuando toca grabar un podcast. Por lo tanto, está todo el mundo involucrado y ese miedo escénico que se tiene al principio, pues como decíamos antes, al final Jorge, yo mismo, Sara, si se escucha en el programa 2 que grabó y se escuchara en el 18, lógicamente hay una evolución, porque todos evolucionamos
y al principio puedes estar un poco más nervioso o te sientes un poco más extraño con el formato, pero luego ya te acostumbras. Esto es como montar en bici. Sí, de hecho, para el que no se atreva con el podcast por la barrera esta de ponerse delante del micro y que yo no sé hablar, típico comentario que sale, no vamos a decir nombres, pero sí que había gente del equipo que tenían bastante terror a ponerse en esto de delante del micrófono y joder, lo que ha conseguido es una habilidad que antes no tenía. Y Sara no tenía terror, pero sí que es verdad que al principio le costaba más y ahora se le nota muchísimo cómo ha evolucionado y cómo ha tenido la habilidad. Entonces, al final, el que tenga un poco miedo en esto de ponerse del micro, vale, pues, o sea, que es comprensible, solo se le va a quitar poniéndose delante del micro y es verdad que a medida que practicas, lo mejoras. Y tú, Sara, esto lo has vivido perfectamente. Sí, sí. Además, un poco con lo que decía Javi al principio, de que hay que hacerlo también con ganas y si te gusta y tal, tampoco sabes si te gusta hasta que no lo pruebas, ¿no? Y al principio era un poco lo que me pasaba a mí, personalmente también, y un poco a todos, que al principio era un poco, jolín, ¿cómo va a salir esto? Madre mía, vaya locura, venga, vamos a organizarlo, tal, un poco estábamos súper expectantes, ¿no? Para ver cómo iba a salir y realmente hasta que no lo probamos no nos dimos cuenta que era una cosa que nos gustaba, con la que disfrutábamos y ahora los viernes cuando grabamos, al final nos lo pasamos bien y echamos un buen rato y es algo súper positivo que hasta que no hemos probado no hemos sabido lo que nos gustaba. Sí. Más cositas. Hay otra cosa que el podcast nos ha venido muy bien y es cruzarlo con otros canales. Luego, esta tarde vamos a hablar un montón, a las 5 volvemos por aquí para hablar del marketing relacionado con el podcast y cómo hacerle marketing al podcast y la relación entre canales, pero directamente a nuestra estrategia SEO también nos ha ayudado algunas cosas, ¿a que sí, Sara? Sí, a ver, desde el año pasado, creo, Google empieza a indexar podcasts en sus resultados de búsqueda, ¿vale? Está claro que, a ver, Google es uno de los buscadores más importantes del mundo y en España, por lo menos, el más utilizado y si la gente busca podcast, pues habrá que darle podcast, ¿no? Y está claro que se han tenido también que adaptar a la demanda. Y además, no solo eso, sino que pasa un poco con YouTube, ¿no? Que no solo podemos optimizar títulos y descripciones y demás, sino que Google es capaz de entender ese contenido en audio, ¿vale? De transcribir ese contenido y saber de qué va ese episodio para mostrar los podcasts que se adecuen a la búsqueda de los usuarios y ya no vamos a ciegas, ¿no? Como hace unos años que esto no era tan tendencia como es ahora, ¿no? Sino que ya tenemos histórico de volúmenes de búsquedas para ciertas keywords y eso nos ayuda mucho también a saber qué contenidos sacar, ¿vale? Porque bueno, pues eso, hace tiempo que esto el podcast no era un formato que se utilizase mucho todavía y menos que nos preocupase indexar esos episodios en Google. Ahora sí nos interesa y ahora sí podemos saber un poquito, pues eso, keywords que le interesan a los usuarios y que buscan directamente en Google. Siempre con la palabra podcast, ¿vale? Porque si no, no salen resultados de podcast. Pero eso nos ayuda un montón, pues eso, para saber qué contenido sacar, aunque sean muy, 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 muy específicos y muy de long tail, ¿eh? Porque está claro que esto es tendencia, que va a seguir subiendo y a lo mejor ahora no tenemos ciertas keywords o no sabemos la demanda de ciertos contenidos para podcast, pero está claro que hay que subirse a la ola porque si no lo sacamos ya, lo va a hacer otro en un tiempo. Por eso también que ahora es que hay menos competencia, como hablábamos al principio, ¿no? Que sobre todo para algunos sectores y tal, a lo mejor en el podcast de marketing sí que hay más competencia, pero en otros sectores más de nicho es una muy buena oportunidad también en Google, también en SEO, pues para convertirnos en referentes del sector, ¿no? Y es algo que cada vez tiene más demanda, que cada vez en Google la gente lo busca más y mejor salir nosotros que no salga otro en un tiempo. Eso seguro. De hecho, ahora tú pones podcast marketing online en Google y sale el cabrón de Boluda
con su formato podcast ahí, pero vamos, insuperable. Y es porque, claro, porque por lo que hablamos también un poco antes, que es que cuanto más tardes, o sea, al final ayer es mejor que hoy, pero es que hoy es mejor que mañana. Entonces, cuanto más tarde, más complicado va a ser. Sobre todo porque, a ver, lo del marketing ya está como más copado, pero en cuanto te sales un poco del marketing y empiezas a buscar podcasts de otras temáticas, excepto algunas, la parte de fitness y nutrición y tal sí que hay bastante, pero luego hay muchos sectores donde no hay. Y hay marcas de colchones que han sacado su podcast. Entonces, si hay una marca de colchones que ha conseguido tener un podcast que sea interesante y que ya te digo yo, que no habla de las bondades de la viscoelástica todas las semanas, estoy seguro de que cualquier otro sector y cualquier otro tipo de empresa puede encontrar la gracia para aprovechar el formato y conectar con la audiencia, que para eso va. Nos queda un ratín. Yo quiero ya meternos un poco más ya en cuando no sacar la calculadora porque no tenemos como los números, pero sí que un poco coger ya cosas que directamente nos hayan pasado y cosas que nos ha dado a nosotros como empresa lo que es el podcast como tal, ¿vale? Para predicar un poco con el ejemplo y que la gente vea un poco en casos. De verdad, si estoy yo 1 año y medio sacando un podcast todas las semanas, como llevamos nosotros, ¿qué es lo que nos ha dado? ¿Vale? Y primero hay una cosa que nosotros hemos notado un montón, que a lo mejor no sabría poner como en un KPI concreto, que me perdonen los puristas marketeros, pero que sí que sabemos que ha pasado, y es cómo ha aumentado la visibilidad de nuestra empresa gracias al podcast. Nosotros teníamos antes unos canales de marketing concretos, que son al final los que nosotros trabajamos para todos los clientes, donde somos buenos, el posicionamiento en Google, las redes sociales, toda la parte de contenidos, etcétera. Pero el podcast nos ha dado un empujón hacia arriba muy importante. Primero el podcast directamente, es decir, gente que antes no nos conocía y que nos ha conocido gracias al podcast, pero también el podcast como vitamina extra para el resto de canales de marketing, que es algo que luego también por la tarde comentaremos. Cómo hemos cogido el podcast y lo hemos incorporado a las estrategias de marketing, de SEO, de redes sociales, etcétera, y nos han permitido llegar a muchísima más gente. Eso es algo que hemos notado, pero muchísimo, desde que empezó el podcast. Efectivamente, hay que decir que este formato, cuando lo lanzamos, ha hecho que se reparta, digamos, esa fuerza al resto de canales propios de la agencia porque ha conseguido que se aumente la visibilidad muchísimo. Pues como comentaba Jorge, gente que nos contacta porque nos ha escuchado y no nos conocía antes. Digamos que se ha convertido como otro canal de atracción más hacia la agencia y que encima es súper transparente porque ahora no solamente nos conocen porque nos vean o hablen de nosotros y visiten nuestra web y vean qué servicios ofrecemos, quiénes somos, cuál es nuestro contacto. No, es que ahora directamente se van a escuchar nuestros episodios y cuando hablamos de SEO escuchan a Sara, cuando hablamos de redes escuchan a Sheila, cuando hablamos de diseño escuchan a Cintia. Al final están escuchando a profesionales dentro de la agencia que son los que luego van a coger sus proyectos. Por lo tanto, más transparencia que eso no existe. Por lo tanto, son todo cosas positivas porque nos ha dado esa visibilidad y nos ha permitido ese acercamiento más a la gente que está detrás buscando tus servicios o que te quiere conocer. Y a mí me ha pasado, de hecho, de coger alguna vez el teléfono en la oficina y decir hola y decirme, hola, tú eres Jorge, ¿no? Y le digo, sí, digo, ¿cómo lo sabes? Y decirme, no, es que llevo ya muchas semanas que llevo escuchándote en el podcast y ya te reconozco la voz. Claro, cuando se te presenta alguien así, hay un montón de barreras que antes ya has tirado. O sea, antes de empezar tú a hablar con ese potencial cliente, barreras de confianza, de, oye, ¿este tío quién es? ¿Dónde está? O sea, todas las preguntas que puedes tener de, oye, voy a tener que contratar una empresa, no sé por dónde empezar, ¿este tío quién es? Todas esas las has tumbado de un plumazo. O sea, el cliente ya viene muy, muy diferente, o el potencial cliente ya viene muy diferente y mucho más predispuesto. Ya no solo porque nos conozca y porque ya nos ha escuchado, sino porque sabe perfectamente qué tipo de empresas somos, qué tipo de clientes tenemos y si le encajamos o no le encajamos. Todo eso ya lo sabe y todo eso nos lo hemos quitado, que también es verdad que es otra cosa que nos ha dado y así aprovecho para decirla, y es que nos ha facilitado muchísimo lo que es el proceso comercial. Es decir, que
ya ahora gastamos mucho menos esfuerzo en la presentación porque ya estamos más que presentados cuando nos llaman y ya podemos directamente enfocarnos en el proyecto. Y eso, claro, también a nivel de reducción de tiempos, de procesos, etcétera, nos ha ayudado un montón a ahorrar mucho tiempo porque antes sí que tocaba presentación, esto somos, esto hacemos, etcétera. Toda esa parte ya está hecha porque cuando el cliente te llama y te dice hola, tú eres Jorge, y a Sara también le ha pasado de hola, tú eres Sara, ¿no? Pues claro, es que, de hecho, yo me acuerdo en un evento que se me acercó un chico con el que nunca había hablado y me abrazó. En plan de, hombre, tú eres Jorge, y me abrazó. Es que te sientes como famoso en ese momento de, joder, y me dice, no, perdona, tal, es que ya es como si fuéramos amigos porque es que te escucho todas las semanas y tal, y ya es que ese tipo de conexión no te lo da ningún otro formato. Vuelvo a darle un palo a YouTube, ni siquiera YouTube. Sí, es verdad, y también sí que me ha pasado también lo que decías de que alguien llame a la oficina o que te escriban un mail llamándote por tu nombre y diciéndote que no, es que ya te conozco, y no me ha pasado lo de encontrarme con alguien en ningún sitio y que me dé un abrazo, hasta ahora no me ha pasado, pero sí de lo que decías, de la parte un poco más comercial, de no, te voy a contar qué hacemos en Marketing Paradise y no es necesario que me lo expliques, ya lo sé porque os escucho, porque sé lo que hacéis, porque os escucho todas las semanas y eso, joder, facilita mucho las cosas, ¿eh? No, desde luego otra anécdota curiosa que Jorge se acordará es que una vez, bueno, pues un potencial cliente que nos convocó a una reunión presencial, que fuimos allá a sus oficinas, Jorge y yo, pues claro, llegamos allí a la sala de reuniones, pues lo típico, pues hola, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuántos, y al final, pues antes de empezar nos dice ya este potencial cliente, bueno, pues uno de ellos, el de marketing, nos dice, no, si es que a vosotros dos ya os conozco. Digo, a ver, ¿cómo que nos conocen? Y bueno, pues este hombre era gaditano y en muchos de sus viajes, Madrid-Cádiz, Cádiz-Madrid, dice que no, que él se ponía el podcast desde que salía de Madrid hasta que llegaba a Cádiz y viceversa, y cuando volvía, por lo tanto, era un fan de nuestro podcast y por lo tanto nos trató ya allí como si, pues esto es lo que decía Jorge, como si nos conociera toda la vida. Y esa confianza de lo típica reunión cuando entras a una sala de reuniones, que al final es todo como un poco más serio, más protocolario, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va el trabajo? Mucho lío, sí. Eso se fue, al minuto se fue fuera por el podcast, porque al final nos dijo, buah, es que me acuerdo de vuestro episodio en el que habláis de no sé qué, estoy de acuerdo, yo hubiera hecho... Al final, digamos que esa primera barrera que comentábamos antes ha desaparecido totalmente. Y claro, nosotros eso nos descolocaba al principio un poco porque, claro, tampoco te lo esperas quién te está escuchando y quién no. Y que te trate de ese cambio de actitud cuando hablan contigo se percibe, pero rápidamente, porque dice, buah, este no se escucha seguro. Es que ya te conoce las voces y lo que te digo, como si te hubieran visto más veces. Al final, yo creo que el podcast hay que medirlo también mucho de manera cuantitativa, es decir, oye, cuánta gente llega desde el podcast, ¿no? Y lo típico de, oye, esto luego, ¿cuántos clientes me trae? Pero ahora estamos hablando de otra cosa que también es muy importante, que es la cualificación. Es decir, cómo llega ya el potencial cliente y la calidad. Porque al final nosotros nos presentamos en esa reunión con un montón o gran parte de la reunión pensada para presentarnos, porque era alguien que no nos conocía, más allá de, oye, veníos, contadnos qué hacéis y a ver si podemos hacer cosas. Claro, toda la primera parte de, oye, estos somos nosotros, no sé qué, de un plumazo nos la quitó, nada más entrar, diciendo que, claro, yo me imaginaba a un tío desde Cádiz a Madrid, que sé que por muy rápido que vaya son 5 horitas y media largas, escuchándonos todo el rato. Y pensaba, joder, es que este tío me ha escuchado muchísimo más que mi madre. Es que si yo le mando un programa que tiene a mi madre, no me oye uno entero de 45 minutos ni de coña. Y este ya estaba, entonces, claro, te facilita muchísimo lo que pueda venir después. Y esa gran barrera de la confianza, de que al final, sobre todo todos los que vendan directamente por canales digitales, cualquier e-commerce que tenga esa barrera de la pantalla, que quieras que no, por muy bien que lo hagas, siempre le va a quitar una cercanía respecto al contacto directo humano, puedes solventarlo un poco. O sea, al final puedes, gracias al podcast, sí que puedes romper algunas barreras que tiene el digital en cuanto a comunicación, etcétera, que de otra manera es muy complicado de tirar. Entonces, es verdad que ese tipo de cosas, tanto a nivel cuantitativo, que entramos ya, o sea, no tendríamos como el número exacto,
pero yo sí que he calculado y más o menos todo este año, el 2020 y finales del 2019 ya empezamos a notarlo, a partir de noviembre de 2019, el 50% de los leads que nos entran ahora o vienen por el podcast o hacen referencia al podcast. Al final, claro, no hay una medición directa de, oye, alguien que ha escuchado el podcast luego vaya a tu web y todo este contacto. O sea, no hay una trazabilidad totalmente exacta, pero entre lo que hablamos con ellos cuando les llamamos y los propios mensajes que nos llegan de, oye, llevo hace poco, la semana pasada, entró uno que era, oye, llevo más de 2 meses escuchando el podcast y no he hecho nada y ahora toca que nos pongamos las pilas. Ese tipo de comentarios antes no llegaban. O sea, sin el podcast, evidentemente, no llegaban. Y eso nos ha dado, a nivel de números, cantidad y luego a nivel de calidad de los leads que nos llegan y la parte comercial, una diferencia enorme. O sea, creo, voy a ponerme un poco la mano en el fuego, me voy a mojar, de todos los canales que tenemos hoy de marketing para la empresa, que es que son todos, literal, o sea, todo lo hemos probado, estaría arriba con el SEO, porque está Sara aquí y tal, y es verdad que, joder, cualquiera le dice a Sara aquí. No, pero es verdad que entre el SEO y el podcast son los 2 canales principales. Invertimos en todos y, vamos, cualquiera que ve nuestras redes sociales sabe que ahí se va muchísimo trabajo y muchísimo talento todas las semanas. Pero nada como el podcast y como el SEO. Si me tuviera que quedar con 2 canales de todos y si hay alguien que está pensando, oye, ¿qué canales de marketing utilizo desde ya? Y fijaos que he cogido 2 a medio plazo. O sea, que ni siquiera he cogido campañas de AdWords o Social Ads que también hacemos, que son muy de corto plazo. Yo, sin duda, me quedaría con el SEO que tenemos hoy y con el podcast que tenemos hoy. La verdad que sí, que tumba la frialdad del formulario, puro y duro esto. Porque lo que te digo, porque un formulario, hola, ¿qué tal? He visto vuestro servicio, me podéis llamar. No, cuando ya añaden la palabra en un formulario la palabra podcast, es que ya esa primera barrera de haberte, bueno, pues de que ya te conocen y que ya saben lo que haces. Cuando Jorge a lo mejor contacta con ese potencial cliente y ya sabe ese dato porque ya te ha escuchado, al final ya vas con otra predisposición porque sabes que el que está detrás, el que te va a escuchar, es alguien que ya tiene una confianza contigo que no pensabas que iba a tener. Por lo tanto, para mí, bueno, pues antes de despedirnos, decir que el podcast nos ha dado solo cosas buenas hasta el día de hoy y, por lo tanto, animo a todos a que se lancen en este maravilloso mundo porque tanto desarrollo a nivel personal como a nivel empresarial creo que te aporta en todos los sentidos. Es verdad que da igual las métricas que cojas, más marqueteras, menos marqueteras, más de negocio, menos de negocio, más de habilidades humanas o más profesionales, en todas te sale a cuenta siempre. Y por terminar, porque antes lo hemos dicho de refilón y para mí ha sido un poco como el colofón de este año de lo que nos ha dado el podcast, lo que está pasando ahora incluso es que se acercan las marcas a pedirnos podcast. Es decir, oye, esto a mí me gusta, quiero lo mismo para mi empresa, que ya es como el colofón de lo que nos podría pasar. O sea, si nos mola, a grabar podcast, si va a haber alguien que nos diga, oye, hacer el podcast para mí, eso es maravilloso. Pues nada más, Javi y Sara, que muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un placer. Un saludo a todos. Mucho. Nos escuchamos. Chao.